Hola amigos, ¿qué tal? Es un gusto estar de nuevo con ustedes en Moonshot Latam, el podcast donde desarrollamos qué está pasando con las tecnologías disruptivas en Latinoamérica y cómo están transformando las diferentes industrias. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me fascina especialmente porque soy geek y me encanta la tecnología, que es el tema del metaverso. Como saben, por ahí del 2020, perdón, después de la pandemia se puso de moda el concepto del metaverso y empezamos a hablar del tema de las propiedades y los bienes raíces en el mundo virtual, del tema de la ropa virtual. Y ya hoy hay conceptos que han madurado mucho, como por ejemplo unas pilotos, por decirlo así, como lo que es Roblox y todo esto. Pero bueno, la idea es platicar de una industria que poco se sabe en Latinoamérica, pero que ya hoy a nivel global factura 105 billones de dólares. O sea que estamos hablando de un mercado muy potencial que incluye realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta y también ya todo lo que son los dispositivos inteligentes que hemos estado viendo en los últimos 2 años. Pero bueno, ¿quién mejor para hablar de esto que Xavier Rubio de Pixdea? Hola Xavier, ¿cómo estás? Hola Aldo, ¿cómo estás? Más bien, muchísimas gracias por la invitación. No, es un gusto tenerte acá y que sobre todo los corporativos que nos ven y nos escuchan conozcan mucho de qué es Pixdea y también quién es Xavier. Yo ya tuve experiencia. ¿Hace cuánto nos conocemos? Quizás, si no me equivoco, un poquito antes de yo viajar a Chile, que serán 6 años, 2019. Fue el proyecto que hicimos, el primer proyecto que hicimos con realidad virtual fue 2018 para 19. Correcto, si no me equivoco. Sí, porque vos te fuiste para Chile a abrir operaciones en Chile en 2019, que te quedaste ya. 2020, Ah, exactamente, sí, me quedé obligatoriamente por la pandemia. exacto, muy bien. ¿Cómo va Pixdea? ¿Qué te parece si nos empiezas contando un poco quién es Xavier y también cómo va Pixdea? Perfecto. Bueno, mi nombre, como lo mencionaste, es Xavier Rubio. Yo resido en Costa Rica. Soy originario de Honduras. Tengo alrededor de casi 10, 11 años de residir aquí en el país, en Costa Rica, lo cual me encanta. Llego aquí a Costa Rica, entro al mundo tech. Yo tengo un background más enfocado en temas de marketing y negocios, temas de finanzas. Tengo por ahí un MBA y antes no me había metido en el tema tech. Fue hasta que tuve la oportunidad de probarme un prototipo en aquellos momentos, 2015, 2016, cuando Meta, no se llamaban todavía los dispositivos Meta, sino eran los Oculus. Todavía creo que incluso Oculus no había sido comprada por Meta. En ese momento Ujú. me pruebo que estaba, si no me equivoco, en Miami, en una activación y me puse los visores y para mí fue como algo revelador, pues para diferentes industrias. En ese momento lo vi que el potencial más grande estaba en la parte de arquitectura, en trasladar proyectos de planos a metaversos, donde las personas pudieran caminar en estos proyectos que todavía no estaban construidos. Y básicamente ahí nace la idea. Eso fue realmente Pixdea en los primeros años. Generábamos sobre todo temas de proyectos inmobiliarios, pero después fuimos avanzando y metiéndonos más en el tema de formación, training, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí nace Pixdea y ahora actualmente tenemos presencia en Costa Rica, en Panamá, en Honduras, también en México, en República Dominicana. Trabajamos con diferentes clientes, sobre todo clientes que comparten el mismo deseo de innovar con respecto a sus formaciones o a la manera de cómo comunican sus productos o servicios. Muy bien. Xavier, este episodio se llama El invierno del metaverso y le puse así porque hay un gran paradigma de que el metaverso murió, pero en realidad yo lo que creo es que ha ido sigilosamente reformulando mucho la propuesta de valor. Ahora mencionaste los óculos y recuerdo muy bien que aquella primera versión de proyecto que hicimos pesaba como 1 kilo el Oculus, ¿verdad? Y hoy ya hablamos de qué te gusta, 200 gramos, 300 gramos lo que pesa. Entonces ha evolucionado mucho y silenciosamente, pero va disparada la industria. Definitivamente, sí. Cuando nosotros comenzamos, Aldo,
utilizábamos no los que vistes en su momento, esos que todavía pesaban, eran otros más pesados. Mm, Precisamente los tengo acá como colección, como adornos, para todos los visores que hemos utilizado. Estos visores necesitaban cables, mm, unos sensores de espacio, entonces el hecho de utilizar o entrar a este metaverso necesitabas primero espacio por la cantidad de sensores, también ocupabas mucha inversión para tener acceso a esta experiencia necesitabas una computadora gaming, una computadora con ciertas capacidades gráficas. También mm, necesitabas el visor que en ese momento, cuando compramos el primer visor en Pixdea, creo que fue en el 2016, 2017, eh, ¿qué te digo? Estaban como en $800. Básicamente, para tener mm. una estación de realidad virtual ocupabas alrededor de 2.000 a $2.200. Eso ha caído a $300, lo que te vale ahora un MetaQuest 3S, ¿verdad? Entonces, Mm. ha evolucionado mucho desde ese entonces. Creo que esas han sido las dos grandes correcciones que ha hecho la industria para poder despegar. Uno que lo mencionaste es el tema de eliminar los cables. Recuerdo aquel proyecto que teníamos cables por todo lado y ahora que son ya a través de Wi-Fi y Bluetooth, creo que ha simplificado mucho y también el costo de producción, ¿verdad? Que ha bajado significativamente más hoy con la IA. Correcto, sí, definitivamente todo va bajando. Yo creo que aquí se correlaciona mucho el término del metaverso y el invierno del metaverso. Yo creo que el problema principal, Aldo, fue que este término del metaverso tuvo un hype muy fuerte con el tema de Meta, ¿verdad? Cuando Meta compra Oculus y Meta hace este marketing tan fuerte acerca del metaverso que la gente iba a pasar horas, días en este metaverso interactuando desde una perspectiva social. Entonces, ese fue como la manera en cómo se vendió el metaverso. Yo personalmente sí considero que tiene muchas cualidades a nivel social, pero también, y más importante, creo que tiene otras capacidades que ayudan a diferentes segmentos, tanto corporativos como al consumidor normal, y pueden beneficiarlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que Mm, el problema de considerar que está en un invierno, es el tema de que se vendió como tal, como esta parte social. Pero como vos lo mencionás, la industria va creciendo y creo, si no me equivoco, a 39% eh, todos los años. Entonces es una industria vibrante. ¿Qué ha pasado? Que a diferencia de software, porque aquí hay que recordar algo, la tecnología de realidad virtual, realidad mixta, son dos componentes. Es el software como tal y es el hardware. Entonces, normalmente evoluciona más rápido el software que el hardware, ¿verdad? Porque obviamente el hardware tiene temas incluso físicos, ¿verdad? Cómo puedes crear un procesador muy pequeño, una GPU que te permita generar frames a determinada velocidad para tener una experiencia muy buena utilizando un visor. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Que yo creo que la velocidad no ha sido como lo que es inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se basa específicamente en software. Obviamente tiene sus componentes de GPUs, entre más potentes, eh, etcétera, pero se basa más en software. Mientras que la realidad virtual, realidad mixta o todo lo que son tecnologías inmersivas, se basa también en hardware. Ese es el tema. mm, Entonces, por eso necesita un poco más de tiempo, pero hay proyectos buenísimos, como el proyecto de Meta, Orión, no sé si sabes de él, que son mm, lentes como los Ray-Ban, pero con esteroides, donde básicamente vas a poder crear hologramas bastante poderosos en un dispositivo muy pequeño, ¿verdad? Entonces yo creo que la masificación de esta tecnología va a llegar al punto de cuando se junte las capacidades ahora del AI, que está haciendo cosas bastante interesantes, con la comodidad y la experiencia del usuario en un dispositivo más ligero. Entonces, estamos hablando de que ha tenido cambios exponenciales. Uno, eliminar los cables, otro, el peso del hardware.
¿Y qué ha pasado con el diseño gráfico, el diseño estético, la calidad de resolución? ¿Cómo va a nivel de desarrollo? Yo creo que ha avanzado, ha evolucionado desde los primeros visores a los que tenemos ahora, ¿verdad? Con lentes más especializados, como el Pancake, eh, que así lo Ujú, nombra Meta, que no te crea esta rendija, es bastante imperceptible. Normalmente los MetaQuest ujú, 2, ejemplo, te generaban, si sos muy, pero muy fijado, ¿verdad? Esta rendija, ¿verdad? Que como en los píxeles se genera una rendija muy poco, te tiene que indicar que te fijes en ello para encontrarlo, ¿verdad? O ajá, sea, una persona normal no va a entrar y va a decir qué es esa rendija. No, ¿verdad? Entonces, pero es un tema que se ha ido mejorando con estos nuevos lentes. Cada vez se están desarrollando más lentes, eh, incluso procesadores gráficos, chips específicamente para la tecnología. Entonces ujú. eso ha venido a revolucionar, pero por mucho, ¿verdad? Entonces yo creo que es un tema de tiempo y ahora como va evolucionando la tecnología, incluso ahora el AI, que hace mucho más eficiente el procesamiento inclusive, entonces, a ver, las posibilidades son ilimitadas a lo que puede suceder acá en 10 15 años. Más bien yo creo que es el despertar, por eso va a haber un deshielo del metaverso, porque eh, vos lo sabes muy bien, el principal costo de producción está en la programación de los mundos, ¿verdad? Y ahí es donde la inteligencia artificial, cuando ya sea inteligencia artificial general que puede crear su propio código, ahí ya va a haber una disminución exponencial del costo de producción, inclusive va a ser orgánica. O sea, yo le voy a poder pedir al dispositivo, créame un mundo así y quiero entrar a este mundo, ¿verdad? ¿Cómo visualizas? que- He visto que Ray-Ban tiene una estrategia con Ujú. Meta y Apple tiene una estrategia totalmente diferente a ellos dos. ¿Cuál piensas que es la apuesta de cada uno de los jugadores, de lo que es Meta con Ray-Ban y Apple? Porque el uso es totalmente distinto, ¿verdad? De sus dos Sí, productos. definitivamente. Incluso ahí yo sumaría el nuevo participante que regresa, que es Google, con Android XR. Mm, Lo que están haciendo es bastante interesante. Ahí te recomiendo ver, ya tienen como sus primeros prototipos en lentes muy similares al Rainbow, al de Meta. Pero, a ver, son funcionalidades distintas. Ejemplo, los Ray-Ban, yo los tengo y los uso mucho para estar con la familia, para ir de vacaciones, para viajar, para andar en bicicleta, para hacer deporte, ¿ves? Entonces, muy distinto a lo que se puede alcanzar con los dispositivos Meta o con los Apple mm, Vision Pro, ¿verdad? Que básicamente tienen otra función. Yo creo que son funciones distintas. Creo que en su momento no sé, yo lo espero que sí, se van a fusionar, ¿verdad? Van a llegar a esa capacidad, pero son completamente targets y personas completamente distintas. La persona que te compra el Ray-Ban Meta es otra persona muy distinta a la persona que te compra un Meta Quest 3 o te compra un Vision Pro, sobre todo el Vision Pro, ¿verdad? mm, Que es bastante costoso y que en mi opinión, ¿verdad? No vale la pena, ¿verdad? No tengo nada contra Apple, muchos de sus dispositivos los tengo, pero sí están como, de alguna manera, su estrategia no fue la más efectiva, creando tal vez este dispositivo que en comparativa con el MetaQuest 3S es muy poco y vale 7 veces menos. Entonces, mm. ¿verdad? Creo que tal vez ahí el que de alguna manera ha puesto otra, agregado más a esta percepción de invierno en el metaverso ha sido Apple con su producto Vision Pro, que básicamente no tuvo las ventas que ellos esperaban, ¿verdad? Ujú. Estoy viendo aquí parte de mi estudio para el episodio y le diste el crecimiento compuesto del 46% al Ujú. 2030. Es altísimo, o sea, estamos hablando de un crecimiento exponencial. Em, ¿Cuál es tu visión? Porque tenemos el metaverso, pero dentro del metaverso hay diferentes tecnologías, ¿verdad? Tenemos Pixdea con realidad virtual, está la realidad mixta y los Ray-Ban con la realidad Ujú. aumentada.
¿Cómo crees que se van cuál va a ser la intercepción en el futuro de estas tecnologías? ¿Cómo van a transformar nuestra vida? Yo, eh, yo creo que la realidad mixta y la realidad aumentada van a convivir, básicamente en un mismo dispositivo en su momento, como lo hace ahora el Meta Quest 3. Tenés tanto Ujú, realidad mixta y tenés realidad virtual. Y es curioso, te cuento, nosotros que hemos llegado a un programa educativo en escuelas y colegios en Costa Rica, si no me equivoco, este mes vamos a alcanzar 38.000 estudiantes en nuestro programa, que son bastantes, y siempre recibimos feedback. Vemos a los ujú, estudiantes, a los chicos y a las chicas disfrutando la experiencia, tanto experiencias como de realidad virtual como realidad mixta. Y es curioso, eh, hay un tema interesante acá que, que la realidad mixta, al parecer, en nuestra experiencia, es mucho más sutil y amigable para personas mayores, ujú, para, para profesores, lo hemos visto, ¿verdad? Para corporativos. Yo creo que el hecho de colocarte un visor, esa es mi opinión personal, y dejar de ver mi alrededor, de alguna manera mi cerebro o el cerebro de un adulto entra a algo tal vez defensivo, incluso al nivel social, ¿verdad? Porque no sé qué están haciendo los demás, cómo me están viendo, entonces por ahí hay cierta resistencia, completamente distinta cuando se coloca en el visor de realidad, el mismo visor y utilizan la realidad mixta, es una experiencia muy completa que ellos realmente la disfrutan. Y ahora las ujú, posibilidades de que no necesiten control, ¿verdad? Nuestras experiencias ya hacemos un hand tracking perfecto, entonces me pongo el visor y una señora ayer precisamente estábamos con una universidad bastante importante acá en el país que vamos a desarrollar un proyecto muy grande, una señora de 65 años que en su vida se había puesto un visor de realidad virtual y estaba como, ¿verdad? En la demo, ¿no? Yo soy la rectora y me da como cosita, se puso el visor y fue mágico. En 10 segundos supo que tenía que tocar botones, agarrar objetos, estirar, agarraba el corazón, lo hacía grande, lo hacía chiquito, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, fue demasiado, demasiado intuitivo. El hecho de no salirte completamente de la realidad, por lo menos para los ujú, grandes, para la gente mayor, es un game changer, ¿verdad? Y nosotros hemos visto y estamos apostando muchísimo más a temas de realidad mixta que realidad virtual. En cambio, los chiquillos les pones realidad virtual y están en otro mundo, o sea, básicamente es un éxtasis. ¿Ves? Entonces, incluso hasta ujú, esto, ¿verdad? Hay como algo bastante interesante, ¿verdad? Que depende mucho de la edad, eh, la adaptación de la tecnología. Y bueno, yo creo que en un punto, como te menciono, ya Meta lo está desarrollando, Proyecto Orión, que es un dispositivo muy poderoso en temas de realidad mixta, pero con hologramas y todo eso, con ciertas capacidades de realidad virtual. Entonces, igualmente creo que va a ser una opción de uso, ¿verdad? Pasa algo que con la realidad virtual, para tener una experiencia completamente envolvente, necesitas de alguna manera oscuridad, ¿verdad? Por eso es que los visores son bastante grandes, te cubren la entrada de luz, etcétera, para que no haya tanta iluminación y que eso afecte la experiencia de como que sigo para que, no, para que realmente estés adentro de este mundo, ¿verdad? Y no veas luz abajo, ¿verdad? Entonces, yo creo que siempre se van a mantener dos dispositivos, tal vez uno más especializado en realidad virtual. Yo creo que aquí va a entrar el papel de muchas compañías que están desarrollando accesorios para realidad virtual, como el ujú, tema de sensaciones corporales, guantes o trajes completos que me permitan sentir hasta cierto tipo de dolor si estoy en un juego de un Call of Duty, ejemplo, y estoy con una pistola y que ajá, sienta el golpe, el impacto, ¿verdad? Que sea completamente una inmersión. También hay otras compañías que he revisado por ahí que están desarrollando hasta dispositivos de olor para hacer la inversión aún muchísimo más grande a veces. Entonces, básicamente estamos ya trabajando en diferentes sentidos y eso es lo que lo hace bastante interesante. Entonces, yo la visión que tengo, eh, lo veo de esta manera, va a ser un dispositivo muy ultra especializado en el tema de realidad virtual, en el tema de sacarte de tu realidad
de muchas maneras, mucho a la película de Ready Player One, mucho al estilo Mm, Matrix. Ese es como un tema que yo veo. Y también está el mm, tema de un dispositivo, un wearable, que lo podemos usar todos los días, ¿verdad? Que básicamente sean unos lentes que muy posiblemente hasta puedan sustituir tu celular, ¿verdad? Que sea el próximo cambio de uso de un dispositivo tan masivo, ¿verdad? Como lo fue un celular, a utilizar mm, unos lentes, ¿verdad? Que puedo ir al súper, puedo tomar un producto y puedo ver qué tan sano es, ¿verdad? O que la misma empresa me pueda colocar publicidad si agarro unos M&M's y que me salga, pueda haber algo interesante de los personajes, ¿ves? Entonces, eso es como lo veo yo. entiendo el potencial que hay para educación, pero ¿qué está pasando en las otras industrias? Porque las otras industrias no van a la misma velocidad de la educación en cuanto a la absorción, desde tu perspectiva, en cuanto a la absorción de estas tecnologías. Porque lo que mencionabas, a mí me parecería súper poderoso hacer, por ejemplo, trade marketing con tecnologías inmersivas, Ujú. ¿verdad? ¿Cuál crees que es la limitante para que en otras industrias no haya a la misma velocidad el proceso de adopción? Pienso que tal vez ¿Qué has encontrado? en el nivel de la experiencia y tal vez en el ROI, ¿ves? Que buscan también las empresas. Mm, A ver, yo creo que incluso educación y formación, todavía lo que es general, va más lento ujú, que la formación técnica, donde podamos sacarle más provecho y en números, Aldo se ve mucho más, se ve como una inversión y no un nice to have, mm, ¿ves? Entonces, te puedo decir que en una escuela, el implementar, como lo estamos haciendo nosotros, aulas de realidad virtual, etcétera, y todo esto, sí impacta mucho en temas de marketing. Sobre todo se vuelve una herramienta muy poderosa en temas de marketing. Imagínate llegar uno como padre y que los estudiantes, o bueno, uno como padre se pueda poner un visor de realidad mixta y tomar una célula con sus manos y, wow, mi hijo va a aprender así. Esa es la escuela. Entonces también por ahí tiene un tema muy interesante en temas de marketing, pero también hace falta muchos estudios y la implementación de un programa masivo para tener números así muy, muy fuertes de que la realidad virtual o realidad mixta o tecnologías inmersivas en la escuela, en el colegio, pueden afectar de esta manera. Que sin duda afectan de manera positiva, pero todavía no estamos en el punto de que tenemos esta atadura, ¿verdad? De que estudiantes antes tenían un score de tanto y después tienen un score de tanto, ¿ves? Y bueno, también Aldo, la educación como tal está cambiando mucho con el tema del AI, ¿verdad? Entonces, claro. ya no, ya se tiene que revolucionar la educación como tal, porque la que está actualmente, ¿verdad? Ya está desfasada. Entonces ahí hay otros componentes que creo que son otro podcast completamente, pero sí creo que la simulación en Industrias 4.0, la capacitación y la simulación industrial, creo que es la área donde más está creciendo porque básicamente impacta directamente a la inversión. Un ejemplo, tenemos clientes que utilizan nuestro módulo para utilizar un extintor, que las personas puedan identificar diferentes conatos de incendio, utilizar el extintor correcto y esto literalmente les ahorra millones de colones, miles de dólares. ¿Por qué? Porque si no está la opción cara y costosa y peligrosa de crear conatos de incendio y que poner a los colaboradores a apagar un incendio, ¿verdad? Entonces no es tanto viable por la seguridad del personal y también por el lugar y por los capacitadores y por el equipo. Claro que el tema de la simulación como tal, ¿verdad? Está un paso más atrás que una simulación real con un extintor correcto, pero a ver, te ahorras Mm, la plata, te ahorras mucho, incluso también nuestros usuarios sienten el calor en la cara cuando se acercan al fuego digital, entonces al final son simulaciones muy poderosas y bueno, aprenden a identificar cuál es el extintor correcto y cuál es según el tipo de conato de incendio. Entonces es una opción que por mucho le genera un impacto a los números de la empresa. Y todo lo que esté relacionado, Aldo, a esta parte de cómo yo me ahorro plata o cómo mejoro o cómo evito riesgos, tal vez una industria donde hayan demasiados riesgos. Ahora estamos trabajando con Heineken en Panamá, que han tenido ciertas complicaciones a nivel de seguridad.
pues básicamente ellos lo que quieren es que si hay equivocaciones, sea en estos metaversos donde la persona se puede equivocar una, 10, 20, 30 veces utilizando la máquina. Y lo interesante es que todo esto se puede ahora vincular fácilmente a una base de datos y esta base de datos puede pasar, se le puede pasar un modelo entrenado, ¿verdad? De AI y puede sacar una información que es absurdamente útil para la empresa, ¿ves? Incluso después mezclar el tema de gemelos digitales y bueno, por ahí entonces yo creo que el segmento que más va a crecer es el tema de la capacitación y simulación industrial en industria 4.0, ¿verdad? Todo lo que sea muy, muy técnico, eso creo que es donde veo yo que haya más crecimiento, pero también hay otras industrias que van un poquito más lento, como el turismo. Pues es que todavía, como el ejemplo del turismo, hay ciertas startups ahí como enfocados en ese tema. Yo, a mí me encanta viajar personalmente, desarrollo la tecnología, pero muy lindo sí ponerme un visor y estar ahí enfrente de la Torre Eiffel, etcétera. Básicamente sí estoy ahí y veo a la gente, veo esto, pero a ver, el sentimiento, la sensación no es como la realidad, no estamos en ese punto, ¿ves? Entonces, tal vez para estas industrias donde la experiencia tiene que ser absolutamente realista o tal vez se mueva un poco más lento. Claro. Yo, un área, y lo comentaste, creo que un área donde tiene más potencial y todavía las empresas no se atreven es el tema industrial, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un parón de máquina para hacer una prueba de producto Correcto. mm, puede costar 350.000, 800.000 dólares ese parón de máquina, porque son máquinas diseñadas para correr 24/7 y cuando la paras, ese se va al costo. Entonces creo que una de las tecnologías o de las industrias donde está más fuerte, que lo comentaste y ya estás haciendo proyectos, es ahí. Pero hay una industria que yo creo que también tiene que empezar a desarrollar este tipo de tecnologías, es en Correcto. salud, ¿verdad? Yo creo que uno de los grandes hitos de esta tecnología es que, por ejemplo, un cirujano vaya a hacer a poner un catéter, ¿verdad? En una vena y que a través del headset pueda entrar a la vena y poder monitorear. ¿Qué estás haciendo en salud y cómo vislumbras el futuro? Bien, es que interesante. Básicamente, la reunión que tuvimos esta semana con esta universidad era basado en ese tema. Uno de los retos que tienen los profesores, doctores, es Ujú. explicarle a sus estudiantes cosas bastante complejas, abstractas de alguna manera. Ejemplo, ¿cómo le explicas el transporte mediante membranas celulares a los estudiantes, desde el transporte de componentes, minerales, etcétera? Entonces es muy, muy complejo. O el sistema cardiovascular, eh, cómo funciona un corazón desde adentro para ver las válvulas, pero viéndolas desde adentro, viéndole todas sus cámaras, ¿ves? Cómo se comportan cuando tienen un infarto. Entonces, es muy complejo. Ahora viene el tema del AI, sí, te puede generar un video que se vea, pero la experiencia no es tan poderosa y creo que ese es uno en la parte de la educación, en la parte de medicina, podemos trasladar de manera económica, sobre todo de manera económica, a los estudiantes la posibilidad de manipular la anatomía de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay una evolución. Si sabes, hay empresas que se dedican a hacer estos simuladores físicos de la mujer embarazada. No sé si has visto alguno de estos, que son como unos, Yo los compraba cuando estaba en éxito y para ajá, todo. son carísimos. Sí, 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 10.000, 12.000 dólares. Exactamente, hay unos que llegan, la mujer embarazada creo que vale $60.000 que ya con todos los juguetes. Básicamente, en un visor puedes tener todos estos maniquís y potenciarlos. Una de las ideas que tenemos, ¿verdad? Con esta universidad para que esta compra no quede olvidada es potenciarlos. Imagínate un maniquí de estos simuladores de una mujer embarazada, que el bebé está adentro, pero yo con un visor de realidad virtual, de realidad mixta, puedo ver el bebé adentro y cómo se mueve en diferentes escenarios, y el bebé está de espaldas o de cabeza, etcétera, ¿verdad? Imagínate todo
escenarios Ajá. posibles, yo viendo el maniquí normal, ¿verdad? Aquí hay una fusión y viendo los diferentes escenarios, ¿ves? Entonces, las posibilidades para salud, yo creo que nosotros más bien con este proyecto estamos creando algo bastante interesante, que al final la idea es escalarlo por toda Latinoamérica, pero las posibilidades son infinitas y no solo en el tema de la educación, también estamos hablando de temas de la ejecución. Veamos el tema de realidad mixta. Voy a hacer una extirpación de un tumor. Me Ujú. pongo un visor y puedo ver exactamente el tumor dónde está en el cerebro, ¿verdad? Sin abrir el cerebro para hacer la incisión correcta. Esta es básicamente data que se genera de los escáneres, de todas estas máquinas de tomografía, etcétera, que se convierte en un Claro. modelo 3D, se sube en una base de datos y se descarga. Así de sencillo, Ujú. ¿verdad? Un departamento en el hospital que básicamente se encargue en tomar esta data, trasladarla a una base de datos, le pasas un modelo de inteligencia artificial, o sea, para que esté ahí acompañando al doctor, imagínate con unos lentes de realidad mixta, pongámosle Jarvis como el de Iron Man, Jarvis, muéstrame el tumor donde está ubicado, qué tipo de tumor, enséñame los antecedentes, persona diabética, etcétera, ok. O sea, todo desde el consultorio, hablando normalmente. Entonces, y esto parece una película de ciencia ficción, pero es que eso se puede hacer ya, ¿verdad? Eso ya está, ¿verdad? Entonces, o incluso operaciones a distancia con robótica, ¿ves? Desde unos visores de realidad virtual, realidad mixta, yo puedo estar viendo qué está haciendo el robot, las incisiones, o incluso de Ajá. soporte, volviendo al tema de las industrias 4.0. A ver, si yo vendo una maquinaria como la que mencionaste, que es carísima y que si tiene algo malo, que puede tal vez ser algo muy sencillo, cambiar una pieza, pero no soy el técnico correspondiente, la realidad mixta que nos permite, imagínate si la máquina es de un productor alemán, que la máquina venga con un visor de realidad mixta, el técnico, el operario alemán se coloca el visor, entra en tiempo, puede ver el técnico alemán lo que está viendo la persona en Costa Rica con la máquina y ahí mismo puede ir indicándole en su visor de realidad mixta a la persona en Costa Rica, bueno, primero abrí esto, gira esto, ¿ves? Entonces, aquí te pongo un componente, ¿verdad? Que esto es tal, como incluso capacitando ahí inmediatamente y tenés que girar esto, cambiar esta pieza, sacarla suave. Básicamente es como tener el técnico en, en- en Costa Rica. Entonces las posibilidades Ujú. son bastante grandes. En salud, eh, mi hermana es doctora y mi hermana me dio un insight de costo muy importante. Hablábamos de esto y me decía, un cadáver anda entre los 60.000 y los 80.000 dólares y el uso es finito. Entonces ahí está el punto de comparación y el punto de retorno de desarrollar productos para medicina con ustedes, con PICDEA. Definitivo. Así es, o sea, todo lo médico, lo relacionado es muy costoso. Y hay cosas que son, imagínate la posibilidad de que cada estudiante tenga un corazón humano. O sea, Ujú. es imposible, ¿ves? Entonces, y eso lo hace posible la realidad mixta, donde yo puedo tomar un corazón, ¿verdad? Incluso ver los diferentes escenarios, porque un corazón infartado luce distinto a un corazón normal en su latido, Ujú. etcétera, incluso en la parte visual, y eso no lo puedes hacer de otra manera. Sí, lo puedes hacer con fotografías y todo eso, pero volvemos a lo mismo. El tema del aprendizaje, Aldo, también es importante llegar a esa parte. El humano ahora, y más que nunca, ha sido más difícil aprender. ¿Por qué? Porque tenemos demasiadas distracciones. O sea, ahora mantener la atención por 6, 7 segundos, 10 segundos es bastante complejo. Entonces, creo que ese es el éxito de TikTok. Eh, y ahora es muy complejo mantener la atención. Entonces, un texto, una imagen, pues se queda corto. Y eso es lo que viene aquí a tener superpoderes esta tecnología. Porque realmente el estudiante no tiene, si tiene un visor de realidad virtual o realidad mixta,
en su cabeza y tiene un corazón, pues está con el corazón ahí. La acción se vuelve protagónica. El estudiante tiene que hacer para avanzar. Es un modelo pasivo y creo que eso hace el cambio. Sí. Y quiero hacerte una última pregunta que creo que es la que nos estamos haciendo el 100% de las empresas en el mundo en este momento. ¿Cómo se va a integrar la inteligencia artificial generativa al metaverso y qué beneficios nos va a traer? Más allá del costo de producción que platicamos. ¿Qué vislumbras? Sí, es una pregunta fuerte porque te aseguro que en 2 meses voy a pensar diferente Ese es el problema. por todo el tema, ¿verdad? Yo creo que al final lo que es la realidad virtual, la realidad mixta, va a ser simplemente una ventana con esteroides donde podamos como humanos interactuar con data de la mejor manera, Mm, ¿verdad? Yo lo veo de esa manera, es para no ver códigos, líneas de códigos que no es nada atractivo, va a ser esa ventana, porque la inteligencia artificial, como lo mencionas, en algún momento va a ser absolutamente todo. Desde un prompt, desde indicarle, créame un mundo, porque ya hay ciertas avances, ya se puede crear un modelo 3D a partir de un prompt, ¿verdad? Entonces, imagínate, estamos cerca de crear mundos enteros y ya cuando tengamos mundos enteros, pues, y avance la AI, pues vamos a tener juegos, dinámicas, autoprogramadas, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que al final la inteligencia artificial va a estar en cada elemento y la realidad mixta, la realidad virtual y todos los componentes de hardware básicamente van a ser la ventana que nos va a permitir a nosotros poder interactuar con la inteligencia artificial y de alguna manera estar realmente vinculados, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el futuro. Y más ahora con el tema de los agentes de AI, eh, que son tan robustos. Nosotros estamos básicamente creando algo muy con los agentes de Google y cuando ves la potencialidad de esto, te das cuenta de que en un momento van a estar en todos lados los agentes, ¿verdad? Y ya no son agentes que saben mucho, que es inteligencia artificial. Yo creo que estamos en el punto de que la inteligencia artificial sabe todo, quizás, pero le hace falta la parte de ejecución. ¿Y qué pasa? Sí tenemos ciertos temas de herramientas como Make, como N8N, que puedes crear ciertos bots que te manden correos y que puedan hacer ejecutar, pero todavía no es, o sea, tienen que pasar por esa parte humanizada de crear y programar las funciones de cada uno de sus segmentos. Ejemplo, si voy a crear un chat bot o una inteligencia artificial que mejore. A ver, que yo reciba un correo y que si lea el correo y es como temas X y sea en spam y que lo elimine, que lo borre y que a la gente que me escribe y que sí me interese me caiga el mensaje de WhatsApp donde yo pueda ver el correo importante, no sé, dándote un ejemplo X, eso todavía la programación necesita componentes humanos. Mientras que los agentes de AI de Google, como lo hemos estado viendo, básicamente se conectan a otros modelos de AI que van a estar en todas estas plataformas y van a conversar entre ellos y básicamente van a hacer todo el brete, todo el trabajo, toda la chamba, como decimos en mi país, por voz, o sea, literalmente con un, con un prompt, no un prompt, o sea, de manera natural, o sea, todo. Entonces, yo creo que también acá todo va a cambiar, incluso el SaaS, todo el tema de software as a service, creo que está en sus últimos días, pienso yo, ¿verdad? Quizás un poco más lento por la adopción de la mayoría de la parte corporativa, que eso sigue siendo algo lento, pero el momento de que la parte corporativa pueda incluir o adoptar estos modelos de agentes y que hagan el brete, el trabajo de manera inmediata va a sustituir de una vez el SaaS, ¿verdad? Programas de procurement, un SAP, todo eso lo va a aniquilar, ¿verdad?
Todo el mundo dice que la IA as a service, yo no veo que, yo creo que vamos a hacer más human as a service, porque nos van a pagar por pensar y no por administrar. La administración está muerta. O sea, ya el que no entiende, o sea, si mi hijo estuviera, o mi hija, yo tengo dos hijas, si mis hijas estuvieran estudiando administración, ya les hubiera dicho que, ya, porque al convertirse la inteligencia artificial, convertirse en la plataforma global, o sea, ya el Internet va ahí, el costo de producción del Internet ya murió, ¿verdad? Estamos hablando, y ahora la inteligencia artificial se convierte en el nuevo Internet, en la nueva plataforma global. Y yo creo que las empresas nos vamos a comprar servicios por nuestra capacidad de pensamiento y no tanto por el producto o servicio que ofreces. Y ahí es donde SaaS muere por eso, porque SaaS como servicio muere y nosotros vamos a hacer servicio. Entonces va a ser un elemento fundamental. Pixdea, el futuro es cómo Pixdea potencia el pensamiento creativo de las organizaciones a través de las tecnologías inmersivas. La tecnología inmersiva ya tiene, cuando tengamos la inteligencia artificial en general, y yo como recursos humanos en Rocket Innovation le diga a la plataforma de Pixdea, hazme un entrenamiento de tal tema y lo va a hacer en 10 minutos. Y le digo, le digo en el prompt, tiene que ser un entrenamiento de 25 minutos, bla, bla, bla. Ahí está en jaque el modelo de negocio, ¿verdad? Entonces ahí es donde va a estar la gran disrupción, cómo nosotros nos convertimos en people as a service. Definitivamente sí, o sea, básicamente todo lo que tenga un human layer, esa parte va a desaparecer, ¿ves? En las empresas. Eso completamente estoy de acuerdo con vos. Sí, nosotros lo vemos de esa manera, integrando ya temas de AI, NPCs, ¿verdad? Personajes, todo lo que vincule a una experiencia. Y como te mencioné al inicio, todavía la ola realmente de las tecnologías inmersivas, yo creo que viene arrancando, viene empezando. Porque Aldo, cuando salga el proyecto Orión y que me ponga un lente y yo pueda ir al súper con una inteligencia, que bueno, ya puedo ir al súper con una inteligencia artificial al lado, pero que me pueda mostrar, incluso gamificar mi compra, ahí va a ser un cambio de juego, ¿verdad? Cuando vuelvo al tema, una señora de 60, 65 años en ese momento se le ponga eso y sepa manejarlo en 10 segundos, ahí cambia completamente el tema y eso va a ser la ola, ¿verdad? Ahora es interesante ver cómo nosotros como startups podemos avanzar y posicionarnos. Yo creo que aquí ya viene una guerra más de posicionamiento que es interesante, ¿ves? También es un tema bastante complejo para otro podcast porque Sí. el marketing digital está a punto de morir como se conoce, ¿verdad? En esencia, está a punto de morir porque ahora las búsquedas van a ser por modelos, por LLM. Entonces, ¿cómo aparecemos en ese LLM? O sea, va a ser La búsqueda es por nombre. Ya las búsquedas ya no son por... La búsqueda ahora es por nombre. Y de hecho, sumando lo que comentas, el marketing, ayer lo hablaba con el gerente general de una empresa de publicidad muy grande aquí y le decía, es que no estamos entendiendo que el marketing como lo conocimos en los últimos 40 años ya fue. correcto. O sea, ya estamos en... Forbes en enero sacó un artículo muy bueno y yo por ahí grabé un podcast, se llaman las One Person Billion Companies, Sí, que es las nuevas startups van a ser startups de una o dos personas, porque la IA va a hacer todo lo demás. es definitivamente. ¿Sí? Imagínate, por ejemplo, y estos son temas de podcast, pero para no robarte tanto tiempo, los project managers ya murieron en las empresas. ¿Quién habla de project managers? Nadie. Yo regalo los project managers. Rocket regala, cómprame tal proyecto y te regalo el project manager y lo descargas de GPT, del GPT Store. Entonces estamos en un contexto donde va a ser más la experiencia inmersiva lo que va a redefinir la plataforma y también el marketing Sí, personal
Va a ser fundamental. Definitivamente, yo creo que de alguna manera, Aldo, volvemos back to basics. O sea, el Ujú. hecho de al final la empresa que tenga más éxito va a ser la empresa que de manera orgánica se propague. Eh, Así es. Porque al final yo pienso que en unos años la tecnología como tal va a ser un commodity, ¿verdad? Entonces, así muy, o sea, cualquiera, hoy en día, Aldo, entras a Gemini, el nuevo modelo, con Firebase, no recuerdo cómo termina, Firebase algo, es Firebase algo, que ya es un modelo que te crea un código, pero que es bastante bueno para desarrollar tus propias páginas web, aplicaciones, que te dice, bueno, te la conecto a esta base de datos, o sea, básicamente ya estamos a un punto de que hacer aplicaciones robustas las puede hacer un niño de 10 años, ¿ves? O sea, entonces, sin estudios previos. Entonces, estamos en el 2025 y lo que me asusta, Aldo, es que en el 2022 vos escuchabas de AI, sí, era un tema de machine learning, o sea, pero todavía lo que vemos ahora yo lo miraba a décadas, tal vez, Sí, claro. y han pasado 3 años. O sea, es una locura. El entretenimiento, ves, yo amo este Google Veo, ¿verdad? El nuevo modelo y me Ujú. encanta. Y de ahí, o sea, básicamente está matando diferentes industrias. O sea, de alguna manera, estos modelos generativos de video van a ser el nuevo Netflix, ¿ves? Donde tus películas van a ser un prompt como vos como protagonista, ¿ves? Entonces, sí, el mundo está cambiando muy rápido, pero como te mencioné y vuelvo a repetir, las tecnologías inmersivas van a ser la ventana, van a ser esa vinculación Sí. eh, natural y humana que nosotros tengamos para interactuar con la IA. Vamos a llegar a ese punto, ¿ves? El hardware va a ir haciéndose cada vez más pequeño, un lente estilo Orión en 5 años, no, no creo, hasta 2 años, eh, 2, 3 años, en 10 años, tal vez un tema de un lente de contacto a los Black Ujú. Mirror y en 30 años, Aldo, un chip acá que te conectes y estás adentro. Así es. Así de rápido va. Si yo, Aldo, quiero aprender más de Pixdea y conocer a Xavier, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, en mi LinkedIn, Xavier Rubio, Pixea, ahí directamente, ¿verdad? Yo trato de responder lo más rápido que puedo a mi correo, Xavier, muy sencillo, xavier@pixdea.com. Igualmente en mis redes sociales la utilizo no tanto para trabajo, trato de ponerle una pausa al trabajo, pero también por las redes sociales. Ahí pueden ver un poquito más de viajes y de comida, de otras cosas que me gustan. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Xavier. Un gusto estar contigo de nuevo. Bueno, un placer, Aldo, y para lo que necesites, siempre aquí a la orden. Gracias.